Mira mi pantalla. No, ya no. Ahorita voy a empezar a presentar yo, ¿vieron, chicos? Ah, ok. Sí, sí. Yo voy a dar una breve introducción, rapidita, eso sí. No, como les digo, no voy a abundar gran cosa, eh, pero sí empiezo yo. Yo les digo cuando empiezan ustedes, ¿ok? Entonces, el tema de hoy es actividad eléctrica del corazón. Cuando hablamos de actividad eléctrica del corazón, nos referimos a la capacidad que tiene el tejido cardíaco de generar impulsos eléctricos, ¿verdad? Entonces, eso se puede evaluar, la actividad eléctrica del corazón se puede evaluar a través de el electrocardiograma. Entonces, el ciclo cardíaco, recuérdense que todo empieza cuando la sangre viene de la vena cava superior y la vena cava inferior, es sangre desoxigenada, se llena la aurícula derecha, luego se abre la válvula tricúspide para que la aurícula derecha se contraiga y expulse la sangre hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho expulsa, se llena, ¿verdad? Y luego expulsa la sangre a través de la válvula pulmonar, a través de la arteria pulmonar. Recuérdense que es sangre desoxigenada, que la arteria pulmonar es, a pesar de ser arteria, transporta sangre no oxigenada, ¿verdad? Esa sangre no oxigenada se va a ir a oxigenar a los pulmones y regresa y oxigenada a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Entonces la aurícula izquierda luego se contrae para expulsar la sangre hasta el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y el ventrículo izquierdo luego se llena y luego se contrae para expulsar la sangre a través de la válvula aórtica, ¿verdad? Y esta sangre que llega a la aorta, pues ya se va hacia el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, el tejido cardíaco tiene ciertas propiedades que les vamos a ver bien rapidito. Una es automaticidad, que es la capacidad de generar un potencial de acción, la capacidad de generar un impulso eléctrico, que esta característica la tienen principalmente el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ¿sí? Luego, el tejido cardíaco también tiene la propiedad de conducción, que básicamente es la capacidad de transmitir impulsos eléctricos, ¿verdad? Entonces, esta capacidad la tiene principalmente las fibras de Purkinje y el nodo auriculoventricular. Entonces, estas son básicamente todas las habilidades, digamos, las características del tejido cardíaco. A la automaticidad también se le puede llamar cronotropismo. Ustedes el otro año en Pharma puede hacer que ustedes vean que hay medicamentos que digan es cronotrópico positivo. Cuando ustedes lean la palabra cronotrópico positivo, ustedes ya saben que es automatismo, la capacidad de generar potenciales de acción. Otra palabra frecuente que ustedes pueden ver es que un fármaco es capaz de provocar inotropismo, ¿verdad? Es un medicamento inotrópico positivo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que es un medicamento que es capaz de aumentar la contractilidad, ¿verdad? Entonces, que se les quede cronotropismo, automatismo, inotropismo, contractilidad. A la capacidad de conducción o conductividad también se le va a llamar dromotropismo. A la capacidad de producir excitación se le va a llamar vasmotropismo y a la capacidad del tejido cardíaco de relajarse se le llama lucitropismo, ¿verdad? Las más importantes aquí es cronotropismo e inotropismo. Entonces, estas son las vías de conducción. Recordemos que todo el potencial de acción, el impulso eléctrico se genera desde el nodo eh, sinoauricular, ¿verdad? Luego, pues va a pasar por las aurículas a través de las fibras internodales o de los tractos internodales, va a llegar hacia el nodo auriculoventricular, ¿verdad? Luego va a pasar el haz de His, justamente en el septo interventricular, y luego en el haz de His se van a separar en dos ramas, ¿verdad? Rama derecha, rama izquierda, para que el impulso llegue a los ventrículos, ¿sí? Y en los ventrículos estas ramas van a generar otras ramitas más pequeñas que se les llama fibras de Purkinje, que esto va a ser para que el potencial de acción llegue pues a las profundidades de los ventrículos, ¿sí? Esas de forma general es la vía de conducción, ¿sí? Vamos ahora con el potencial de acción. ¿Quién me dice o quién se sabe las fases del potencial de acción? Chicos, ¿quién se la sabe? Eh, en las células, si no estoy mal, en las células de las fibras de Purkinje y de las de Is,
consta de 5 fases, básicamente de 0 a 4. Ajá, ok. ¿Y qué sucede en cada fase? ¿Te lo sabes? Uy, en la 0 es, si no estoy mal, es cuando se da el descenso, no, el aumento rápido. Entonces ahí se despolariza rápidamente. En la 1 se empieza a repolarizar, la 2 es la meseta, la 3 es la repolarización y la 4 es como la fase estable, por así decirlo, Ok, grosso sí, modo. gracias. Lo importante aquí es que ustedes se aprendan qué ion sale o entra en la célula en cada una de estas fases. Y es súper fácil. Entonces, hay un potencial de acción, ¿verdad? El potencial de acción básicamente es el impulso eléctrico, ¿verdad? Que se va a generar eh, o que va a pasar a través de las células. Entonces, las células que tienen automatismo, es decir, que son capaces de generar un potencial de acción, como por ejemplo las del nodo sinusal, tienen un potencial de acción en específico, y las células que no son capaces de generar potenciales de acción, como las células, es decir, las células que no son nodales, específicamente los miocitos y las fibras de Purkinje, tienen otro potencial, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hablar del potencial de acción de las células que no son nodales, que no son capaces de generar ellas mismas el potencial de acción. Sin embargo, pues sí lo reciben, ¿verdad? Y sí lo pueden transmitir. Entonces, estas células, hablamos de los miocitos y de las células de las fibras de Purkinje. Entonces, vean, esta es la forma del potencial de acción. Tiene 4 fases. Entonces, ustedes aprendan de que la fase 0 es la fase de despolarización y es una fase donde hay apertura de los canales de calcio, de sodio, e ingresa sodio a la célula, ¿sí? La fase 1 es la fase de repolarización rápida y es la fase donde se abren canales de potasio y sale potasio de la célula. Aquí en la fase de repolarización rápida, los canales de sodio van a estar en un estado inactivado, es decir, no va a entrar más sodio aquí, ¿ok? Luego nos vamos a la fase 2, ¿sí? Que básicamente la fase 2 es de meseta y se dice que en la fase 2 es donde se da la contracción porque hay una entrada de calcio. Se abren canales de calcio y entra el calcio a la célula y hay una contracción. Aquí también se dice que los canales de potasio siguen abiertos, entonces puede seguir saliendo potasio. Y en la fase 3, que es la fase de repolarización, siguen los canales de potasio abiertos y sigue saliendo potasio de la célula. Y la fase 4, pues ya básicamente es una fase de reposo donde no hay actividad, ¿verdad? Excesiva de ningún tipo de ion. Entonces, ¿cómo se lo pueden aprender? ¿Verdad? Las células no nodales, los miocitos y las células, las fibras de Purkinje son células que no son capaces de originar ellas mismas un impulso eléctrico. Tienen esta forma. Tienen 4 fases. Fase 0, despolarización. Fase 1, repolarización rápida. Fase 2, meseta. Fase 3, repolarización. Y fase 4, reposo. En el potencial de acción tienen que tomar en cuenta calcio y sodio, siempre que se abran esos canales, van a entrar esos iones a la célula. Y siempre que se abran los canales de potasio, esos iones van a salir de la célula. ¿Ok? Entonces, despolarización, apertura de canales de sodio, entra sodio. Repolarización rápida, apertura de canales de potasio, sale potasio. Meseta, fase 2, que es la contracción, se abren canales de calcio, entra calcio y sigue saliendo potasio. Y fase 3, que es la repolarización, siguen los canales de potasio abiertos y sigue saliendo potasio. Y fase 4 es una fase de reposo donde básicamente pues los canales de sodio y calcio pues se cierran, ¿sí? Vamos ahora con el potencial de acción de las células que son capaces de generar impulsos eléctricos, ¿verdad? Hablamos principalmente de las células del nodo sinusal, ¿verdad? Porque es donde se origina el potencial de acción. Entonces, vean cómo es de diferente el potencial de acción. Solo tiene 3 fases, no tiene fase 1, no tiene fase 2, porque estas células nodales no tienen canales de sodio rápidos, ¿verdad? Entonces, tenemos la fase 4, que básicamente es una despolarización espontánea, ¿verdad? No se da ni la entrada ni salida de ningún ion, ¿verdad? Por eso se le llama una despolarización espontánea. Seguido de la fase 0, donde aquí es donde se abren los canales de calcio para que entre este calcio a la célula. Y la fase 3 es
básicamente la repolarización donde hay salida de potasio, ¿sí? Entonces, fase 4, despolarización espontánea, ¿sí? Ningún ion importante. Fase 0 es el calcio el más importante, entra a la célula el calcio, y fase 3 es la repolarización y es el potasio el que sale, ¿sí? Ok, vamos ahora con el electrocardiograma. El electrocardiograma básicamente nos va a reflejar la actividad eléctrica del corazón. La onda P se refiere a la despolarización de las aurículas. El complejo QRS se refiere a la despolarización ventricular y la onda T a la repolarización ventricular. Algo importante que tienen que ver es que existen segmentos e intervalos, ¿sí? En el EKG, además de las ondas, ¿sí? Entonces, un segmento básicamente es una línea que conecta dos ondas, por ejemplo, el segmento PR. El segmento PR es esta línea recta que va a conectar la onda S con la onda R, ¿sí? Es esta línea recta. También tenemos el segmento ST, que va a conectar la onda S con la onda T, ¿sí? Segmento ST. Y en comparación a un intervalo, el intervalo incluye un segmento, es decir, una línea, y puede incluir también ondas, ¿verdad? Por ejemplo, el intervalo PR. El intervalo PR, si se dan cuenta, va desde el inicio de la onda P, ¿verdad? Pasa la onda P, es decir, aquí se ve que incluye una onda y además incluye el segmento PR, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre un segmento y un intervalo. El segmento básicamente es la línea que conecta dos ondas y el intervalo básicamente incluye una onda y el segmento, ¿verdad? Así como el intervalo PR. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver mucho el segmento ST, ¿verdad? Y el intervalo ER, ¿ok? Entonces, esta solo es una imagen, ¿sí? Sobre la relación que tiene el potencial de acción con el EKG. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos pues el potencial de acción del miocito de las fibras de Purkinje y vemos que la fase 0 se relaciona con el complejo QRS, ¿verdad? La fase de meseta se relaciona con el segmento ST, ¿verdad? Que es la fase 2, que se relaciona con la fase de meseta, que es la fase 2 en el potencial de acción. Y la onda T se va a relacionar con la repolarización, ¿verdad? Del potencial de acción, ¿sí? Eso solo para que se den una pequeña idea. Entonces, chicos, pregunta, ¿ustedes ya habían entendido bien este potencial de acción? ¿O tenían más o menos una idea? Teníamos una idea, solo lo del electrocardiograma hasta ayer lo vimos. Ok, miren, para entender lo de las patologías de hoy, solo tienen que saber básicamente que hay intervalos, ¿verdad? Que hay segmentos, ya les expliqué la diferencia. Como les digo, hoy vamos a enfocarnos en el intervalo PR porque lo vamos a ver en los bloqueos auriculoventriculares y en el segmento ST porque lo vamos a ver en infarto, ¿verdad? Entonces, eso y con que sepan que la onda P es la despolarización auricular, el complejo QRS refleja la despolarización ventricular y la onda T refleja la repolarización ventricular, suficiente, ¿verdad? Ok. Entonces ahora pues vamos a ir a la aplicación clínica, ¿verdad? Realmente consideré importante que una forma de aplicar la teoría a la clínica era pues ver anormalidades en el electrocardiograma. Esto ustedes lo van a ver en el hospital, lo van a ver a veces en los monitores de los pacientes, a veces ustedes de la nada van a estar sacando sangre y puedan ver que en el monitor de un paciente se empiece a formar algún trazo y si ustedes son capaces de venir y diferenciar, es una fibrilación ventricular, ustedes van a, y si usted, porque a veces van a estar ustedes solos con los pacientes mientras el médico va a estar ocupado, ¿verdad? Haciendo otra cosa. Entonces imagínense, ustedes van a estar ahí solos
y de la nada ven que la frecuencia del paciente empieza a aumentar. Ustedes ven ahí medio un trazo en el EKG y dicen, ay, saber qué tiene, está bien, y tal vez el paciente se está muriendo. Entonces, es importante que ustedes pues logren identificar estos tipos de trazos en el electrocardiograma, ¿verdad? Y es pues una forma de aplicar la teoría del EKG a la práctica, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con los bloqueos, ¿verdad? El grupo 1 nos va a platicar sobre el bloqueo AB, grado 1, y bloqueo AB, grado 2. Yo les voy a estar siempre después de cada grupo, yo voy a estar explicándoles de una forma bastante dinámica, ¿sí? A través de videos, para que ustedes pues puedan entender bien qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, si quiere, pues primer grupo, empiece. Buenos días, les vamos a presentar. Solo aclaro, estas presentaciones sí tienen un punteo sobre el laboratorio. El laboratorio pues vale, con que ustedes estén presentes el día de hoy, ya tienen su 0.15, el resto, los 0.85 se van a batir en la mitad. La mitad es esta presentación y la mitad es la tarea que les voy a dejar del tema, ¿sí? Entonces, ya pueden empezar, chicos. Bueno, buenos días, vamos a presentar el bloqueo auriculoventricular de grado 1 y grado 2. Siguiente, por favor. Entonces, el bloqueo auriculoventricular de grado 1 es la interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos procedentes de las aurículas a los ventrículos. Este es el más leve y en este bloqueo existe un retraso de la conducción del impulso al pasar desde las aurículas a los ventrículos. Las causas pueden ser fibrosis y la esclerosis idiopática del sistema de conducción. También puede ser por medicamentos, aumento del tono vagal, entre otros. Sus datos generales es de que, bueno, el tratamiento solo es general, no necesita tratamiento, solo si es un caso muy grave. Y también este trastorno es fisiológico en pacientes jóvenes con tono vagal elevado o en atletas. Siguiente, por favor. El electrocardiograma, esto es para el diagnóstico. Para el diagnóstico se usa un electrocardiograma. Entonces, se sabe que en el bloqueo de primer grado siempre se conduce el estímulo a los ventrículos. Esto hace que las ondas P estén normales y se encuentran complejos de QRS, pero el intervalo PR es más largo que lo normal porque se alarga a 0.20 segundos. También en este bloqueo la conducción entre la aurícula P y el ventrículo QRS se ralentiza sin emitir latidos. Y si en el complejo no se encuentra si en los complejos QRS se presentan una morfología normal, significa que hay una ausencia de otra alteración, además del bloqueo. Siguiente, por favor. Respecto al sistema de conducción, pues todos los impulsos eléctricos de las aurículas llegan hasta los ventrículos, como explicó mi compañera, pero todos ellos sufren un retraso de una fracción de segundo al pasar por el nódulo auriculoventricular. Y como dato, pues el trastorno de la conducción normalmente se encuentra a nivel del nodo auriculoventricular y raramente a nivel del sistema His-Purkinje. Siguiente, por favor. El bloqueo auriculoventricular de grado 2, pues en este se produce una ausencia intermitente de la conducción auriculoventricular, por lo que no todas las ondas P son seguidas de un complejo QRS, presentando pausas en la estimulación ventricular. Y pues se caracteriza principalmente porque hay una onda P que no conduce. Y habitualmente se da por un bloqueo a nivel de las de His o alguna de sus ramas y presenta un alto riesgo que evolucione y se ocasione un bloqueo completo. Respecto al proceso ventricular, pues tenemos que el atrio izquierdo, su función principal es retrasar el impulso cardíaco, el cual va a permitir que los compartimentos tengan suficiente tiempo para llenarse de sangre antes de activarse y contraerse.
Respecto al proceso de bloqueo, que ya sería lo de nuestro trastorno, pues el impulso no se produce y el corazón se contrae sin sangre causándole daño. Por lo tanto, si esta no lleva un tratamiento, puede llegar a avanzar y a bloquearse. Siguiente, por favor. Pues a grandes rasgos, la sintomatología depende mucho de la frecuencia ventricular, como había mencionado antes, y al principio permanece asintomática la persona, pero después empieza a evolucionar eh, ciertos síntomas y que la frecuencia ventricular es baja, aparecen signos de bajo gasto cardíaco como mareos, presíncope, síncope y angina de insuficiencia cardíaca. Y respecto a las causas de la patología, que serían la cardiopatía isquémica, un infarto agudo al miocardio, miocarditis, y también puede ser la intoxicación por medicamentos que tengan un efecto sobre la conducción del nódulo auriculoventricular. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Sí, dale. Ok. Yo les voy a hablar sobre el bloqueo atrioventricular de segundo grado, tipo MOVITS 1 y MOVITS 2. El MOVITS 1 va a tener un fenómeno de Wenckebach y este se debe a un alargamiento progresivo del intervalo PR. Este alargamiento progresivo se debe al fenómeno de Wenckebach. Encontraremos el complejo QRS normal para luego encontrar la onda P bloqueada, que la podemos observar por el señalamiento de la flecha roja. El intervalo PR posterior a la onda P bloqueada será de una menor duración debido a la recuperación del nódulo atrioventricular. Ahora, el bloqueo atrioventricular grado 2 de tipo MOVITS 2 tendremos un intervalo PR constante, o sea que jamás va a cambiar, y el complejo QRS normal hasta llegar a la onda P bloqueada para luego repetir el proceso. Gracias. Y esta era esta presentación. Muchas gracias. Ok, gracias chicos. ¿Mantengo la presentación, doctora, o la quito un solo? Pues creo que ya estoy compartiendo mi pantalla, entonces creo que ya no te deja la presentación, creo, o sí te deja. No, ya no. Ahí está. Bueno, entonces chicos, vamos con el bloqueo AB grado 1. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, doctora. Entonces vean, pues, lo que pasa con el bloqueo AB grado 1, ¿verdad? Normalmente ustedes ven cómo pues el impulso sale del nodo SA, llega al nodo AB, ¿sí? Y luego, pues, pueden ver cómo sigue, ¿verdad? El impulso a través del haz de His, ¿verdad? La rama derecha, rama izquierda y filas de Purkinje. Lo que sucede aquí en el bloqueo AB es que hay un problema, ¿verdad? En el nodo auriculoventricular que hace que, pues, se prolongue, ¿sí? El paso del impulso, ¿sí? A través del nodo auriculoventricular. Entonces, específicamente, el primer grado simplemente trata de que se retrasa el paso, ¿verdad? Pasa más lento. Hay un retraso más o menos de 0.20 segundos del intervalo PR, ¿sí? Ese intervalo PR, pues es indicativo básicamente del paso del impulso eléctrico a través del nodo AB, ¿sí? Entonces, este retraso aquí del paso del impulso eléctrico por el nodo AB se va a reflejar por una prolongación en el intervalo PR, una prolongación de más o menos más de 0.20 segundos. Eso equivale más o menos aproximadamente a 5 cuadritos pequeños o más, ¿verdad? Recuérdense que cada cuadrito pequeño, ¿cuánto vale? ¿Se recuerdan? 1 milímetro. En segundos. 0.04.
0.04 segundos. Si ustedes multiplican 0.04 segundos por 5, ¿cuántos les da? 0.20. 0.2. 0.20, ¿verdad? Entonces, básicamente tienen que ser 5 cuadritos pequeños de forma horizontal, ¿verdad? O más, mejor dicho, más de 5 cuadritos pequeños, ¿verdad? Para que ustedes digan que el intervalo PR está prolongado. Entonces, en un bloqueo de grado 1 solo es un retraso, ¿verdad? Pero sí hay paso del impulso. Miren cómo se lentece el paso del impulso a través del nodo AB, pero sí al final el impulso llega hacia los ventrículos, ¿verdad? Entonces, en el EKG, eso básicamente se va a ver como una prolongación del intervalo PR, ¿sí? Vean, el PR va a estar prolongado, el PR va a estar prolongado y el PR va a estar prolongado. Más de 5 cuadritos, ¿verdad? Pequeños o más de 0.20 segundos. Entonces, eso es lo que se va a ver en el electrocardiograma. Importante, siempre antes de un complejo, siempre después de una onda P van a haber un complejo QRS. ¿Eso qué quiere decir? Que el impulso sí va a llegar a pasar por los ventrículos, ¿verdad? Se va a tardar más, pero va a llegar, ¿sí? Entonces, de eso se trata el bloqueo auriculoventricular grado 1, donde hay una prolongación del intervalo PR, lo cual nos indica que se tarda el paso del impulso eléctrico a través del nodo AB, y es una prolongación arriba de 0.20 segundos o 5 cuadritos pequeños. ¿Sí? ¿Dudas con este bloqueo AB grado 1? No, espera. Ok. Como les digo, no abundo ni en tratamiento, no abundo ni signos y síntomas, no abundo ni en causas, porque eso ahorita sería pues complicarles la vida a ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos con el bloqueo de grado 2. Hay dos tipos de grado 2, MOVITS 1 o Wenckebach y MOVITS 2, ¿verdad? El MOVITS 1, ¿qué sucede con el MOVITS 1? La característica del MOVITS 1 es que siempre pues, va a haber una dificultad del paso del impulso a través del nodo AB, ¿verdad? Se va a retrasar, siempre va a haber una prolongación del intervalo PR, pero va a ser una prolongación progresiva. Vean este KG. Vean cómo, digamos que en el primer intervalo PR, ustedes van a ver que el intervalo mide, digamos, 5 cuadritos. Al siguiente intervalo PR, ustedes van a ver que el intervalo mide 6 cuadritos. Al siguiente intervalo PR, ustedes van a ver que mide 8 cuadritos. Y de la nada, ustedes van a ver que después de una onda P, ya no aparece el complejo QRS. ¿Sí? Y luego volvemos a ver la onda P, ¿verdad? Con otra vez el intervalo PR prolongado. Entonces, este es característico del bloqueo de grado 2 tipo 1, ¿verdad? Hay una prolongación del intervalo PR progresiva, ¿sí? Como les expliqué. Y llega un punto donde el impulso eléctrico no pasa por el nodo AB y no va a llegar a los ventrículos. Por eso es que no vamos a ver, después de cierta onda P, un complejo QRS. ¿Sí? ¿Quedó claro este tipo? Sí, doctora. Sí. Ok. Vamos con el bloqueo AB grado 2, pero tipo 2, ¿verdad? El MOVITS 2. La diferencia con el anterior es que sí, va a haber prolongación del intervalo PR, ¿sí? Pero es una prolongación constante. Entonces vamos a tener, digamos que este intervalo PR va a valer, va a medir 6 cuadritos pequeños, el siguiente 6 cuadritos pequeños también, y el siguiente 6 cuadritos pequeños. Pero de la nada, a la siguiente onda P, después de una onda P, vamos a ver que de la nada ya no va a haber un complejo QRS. Y luego ya va a volver a haber otra onda P y otro complejo QRS. Entonces, la diferencia con el MOVITS 2 y el MOVITS 1 es que en el MOVITS 2 va a haber una prolongación constante del PR, ¿sí?
hasta un punto donde después de una onda P ya no va a haber un complejo QRS. ¿Por qué? Porque tampoco va a haber un paso del impulso eléctrico por el nodo B. O sea, al principio se va a prolongar de forma constante, pero va a haber un punto donde ese impulso eléctrico no va a pasar por el nodo B. Entonces, por eso es que no aparece un complejo QRS. Y el MOVIX 1 igual va a haber una prolongación del PR, pero va a ser progresiva. En cambio, en MOVIX 2 es constante. Y en ambos va a llegar un punto donde después de una onda P no va a haber un complejo QRS. Entonces, la principal diferencia, básicamente, es cómo van a estar los intervalos PR anteriores, ¿verdad?, a esa ausencia de paso del impulso eléctrico por el nodo AB. En el MOVIX 1 va a ser una prolongación progresiva del intervalo PR y en el MOVIX 2 se va a observar una prolongación constante. ¿Sí? ¿Quedó clara la diferencia entre MOVIX 1 y MOVIX 2? Sí, doctora. Ok. Entonces, vamos ahora con el segundo grupo. El segundo grupo nos va a hablar sobre el bloqueo de grado 3 y fibrilación auricular. Ahorita lo presento, doctora. Dale. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya se puede ver. Aquí. Pues buenos días. Nuestro grupo va a hablar sobre la actividad eléctrica del corazón y los subtemas es el bloqueo auriculoventricular, grado 3, y fibrilación auricular. Bueno, primero como generalidades, en el bloqueo auriculoventricular grado 3 se produce una interrupción total de la conducción auriculoventricular, lo cual provoca una desconexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Esto causa que no se transmita ningún estímulo y entonces las aurículas y los ventrículos se van a despolarizar independientemente. Las aurículas van a ser estimuladas por el nodo sinusal y los ventrículos por un marcapasos subsidiario. Todavía no es la siguiente. Gracias. Muy bien. En cuanto podemos ver aquí en la parte de abajo un electrocardiograma del bloqueo, y dentro de las características principales es que, por ejemplo, en las ondas P y los complejos QRS no van a guardar relación entre sí, siendo que la frecuencia de la onda P sea mayor. También que la localización de ondas P cercanas al complejo QRS van a estar inscritas en él o en la onda T. Muy bien. Ahora la morfología y la frecuencia de los complejos QRS, la morfología y la frecuencia de los complejos QRS solo van a depender del origen del ritmo del escape. Entonces, por ejemplo, si proviene del nódulo auriculoventricular, la frecuencia cardíaca va a ser mayor y los complejos QRS van a ser estrechos, o sea, de una longitud más reducida. Y si proviene de las ramas distales de las DIs, habrá bradicardia marcada y QRS similares a bloqueo de rama. Ahora sí, siguiente. Muy bien. En cuanto al sistema de conducción del bloqueo, pues el ritmo ventricular va a depender del sitio del sistema de conducción donde se origina el ritmo de escape. Entonces, ya sea en el nódulo auriculoventricular, en las DIs o una rama de las DIs. Cabe mencionar que mientras más alto es el sitio de bloqueo, mayor va a ser la frecuencia cardíaca y los complejos QRS van a ser más estrechos, como se había mencionado anteriormente. En este caso, pues el impulso que se dé o se origine en las aurículas no va a llegar a los ventrículos, entonces va a haber una interrupción en el pulso eléctrico, por lo que las aurículas, disculpa, y los ventrículos se van a despolarizar independientemente, pues uno del otro, o sea, van a ser independientes. Entonces esto va a dar como consecuencia que los ventrículos sean estimulados por marcapasos subsidiarios, o sea, como marcapasos de segundo orden, que se tienen de emergencia.
Entonces, desde algún punto, esto se puede hacer desde algún punto distal al sitio de bloqueo. Y por lo tanto, el ritmo ventricular va a depender del nódulo auriculoventricular, las DIs o los ventrículos, que pues van a tener que controlar el ritmo, la frecuencia ventricular, pero van a ser más lentos, irregulares y a veces poco fiables. Y por lo tanto, pues la contracción de los ventrículos, como se había mencionado, van a ser más despacios, a menos de 50 latidos por minuto, y la lentitud, con una lentitud de 30 latidos por minuto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora como generalidades de la fibrilación auricular, esta es la arritmia más frecuente y se caracteriza por una frecuencia cardíaca irregular, ocasionalmente rápida, lo cual provoca una irrigación sanguínea deficiente y coágulos. Solo para conocimiento, estas se pueden clasificar según la duración de sus episodios. La más corta sería la paroxística, luego la persistente y la de larga duración, que es la fibrilación auricular crónica. Bueno, las características del EKG van a ser intervalos R irregulares, ondas F pequeñas, que son las ondas auriculares, un ritmo cardíaco alto, mayor de 350 latidos por minuto, cuando lo normal es de 60 a 100, y va a también presentar un complejo QRS similar al complejo del ritmo sinusal. Siguiente. Bueno, el sistema de conducción de la fibrilación auricular. Esta es una taquiarritmia supraventricular que está causada por la activación ventricular descoordinada e irregular. Este puede causar un remodelado eléctrico de la aurícula, que es un acortamiento de los periodos refractarios. También puede causar un remodelado contráctil, que va a haber una contractilidad reducida, trombos o dilatación. También puede causar un remodelado estructural, que estos ya son cambios histológicos. La FA va a reducir la velocidad del flujo de la aurícula izquierda y va a provocar un retraso durante el vaciado de la aurícula izquierda. Y los síntomas se van a presentar por el gasto cardíaco reducido. Para evaluar si los pacientes presentan esta patología, se tienen que presentar un ritmo cardíaco irregular, un EKG con ondas oscilatorias rápidas y ausencia de ondas P. Las causas de esto pueden ser anomalías cardíacas, causas metabólicas o idiopáticas, drogas y estados hiperenérgicos. Gracias. Ok, gracias. Bueno. Doctora. Dime. Disculpe, si no se me entendió algo, lo puedo repetir. Sí, se te entendió. Yo sí te escuché. Ah, bueno, gracias. Ok. Bueno, pues vamos ahora con el bloqueo AB grado 3. Este bloqueo AB grado 3, simplemente lo que sucede es que no hay todo estímulo que se origina en las aurículas, no pasa por el nodo auriculoventricular. Eso es el bloqueo AB grado 3, ¿sí? Entonces, básicamente, las aurículas y los ventrículos agarran su camino por aparte, ¿verdad? Ustedes van a ver en el EKG que no hay una relación, ¿verdad?, entre las ondas P y el complejo QRS, porque vean, bueno, aquí tenemos una onda P, después tenemos un complejo QRS, luego tenemos una onda P, luego otra onda P, luego un complejo QRS, después una onda P, otra, así. Entonces, se dan cuenta, no después de toda onda P se da un complejo QRS, ¿verdad? Entonces, no hay como una relación entre las ondas P y los complejos QRS de forma ordenada, como normalmente se debería de ver en un EKG normal, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el bloqueo AB grado 3. Ningún impulso generado en la aurícula pasa por el nodo auriculoventricular, ¿verdad? Entonces, tanto las aurículas y los ventrículos van por su lado, ¿verdad? Entonces, algo que se puede ver en el EKG para diferenciarlo
es que se pueden ver que la distancia, vean cómo es la distancia entre la primera onda P y la segunda onda P. Vean cómo es la distancia entre la segunda y la tercera. Vean ahora cómo es la distancia entre la tercera y la cuarta. Si se dan cuenta, la distancia es muy similar, es constante. A esto se le llama básicamente intervalo PP constante, ¿verdad? Quiere decir que la distancia entre las ondas P es muy similar, ¿verdad? Entonces, esta es una característica o es un hallazgo que podemos ver en el bloqueo AB grado 3, ¿sí? ¿Dudas con este bloqueo? No, doctora. No, doctora. Ok. Vamos ahora con la fibrilación auricular, ¿sí? La fibrilación auricular, lo importante aquí es que en la aurícula se originan múltiples focos ectópicos que son capaces de generar impulsos eléctricos. Entonces, no es solo el nodo AB el que va a generar un impulso eléctrico, sino que van a haber distintos lugares en las aurículas que también los van a originar al mismo tiempo. Entonces, vean cómo las aurículas se mantienen contraídas de forma rápida, ¿verdad? Entonces, realmente lo complicado aquí es que no se sabe cuál de todos estos impulsos eléctricos va a pasar por el nodo AB, ¿verdad? Y hacia los ventrículos. Sí hay paso del impulso eléctrico por el nodo AB, ¿verdad? Pero no se sabe cuál de todos estos impulsos eléctricos van a pasar, ¿verdad? Por este nodo AB. ¿Por qué? Porque no todos pueden pasar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede en la fibrilación auricular. Entonces, básicamente son estímulos desorganizados que surgen en las aurículas al mismo tiempo, mantienen contraída, provocan contracciones pequeñas y rápidas de las aurículas y por lo tanto, pues sí hay paso, ¿verdad? Del impulso eléctrico a través del nodo AB, pero no se sabe cuál de todos esos impulsos eléctricos va a pasar realmente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? En el electrocardiograma vamos a encontrar que tenemos intervalos RR irregulares. Vean cómo está la distancia entre la primera onda R y la segunda. Vean cómo está la distancia entre la segunda y la tercera, ¿verdad? La distancia entre la segunda y la tercera R es mucho más larga que entre la primera y entre la segunda, ¿verdad? Entonces, y vean cómo es la distancia entre la tercera y la cuarta onda R. Es mucho más pequeña comparada a las primeras dos, ¿verdad? A los primeros dos intervalos. Entonces, a eso se le llama intervalos RR irregulares, ¿sí? Y eso se va a dar porque como no sabemos en qué momento y cuál de estos impulsos va a pasar realmente por el nodo AB, ¿verdad? Ni en qué momento va a pasar. Por eso, el momento en el que el impulso pasa va a variar, ¿verdad? Entonces, por eso, los intervalos RR van a ser irregulares, ¿verdad? Además, no vamos a poder distinguir de forma clara las ondas P, ¿verdad? Porque básicamente no vamos a poder ver ondas P, ¿verdad? No van a haber ondas P claras, solo van a haber ondas P, van a haber unas ondas irregulares entre los complejos QRS, porque como la aurícula tiene distintos focos ectópicos, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae de una forma irregular, ¿verdad? Entonces, básicamente no vamos a poder ver ondas P, no vamos a poder distinguir y decir, ah, sí, esta es una onda P, ¿verdad? Porque solo se van a ver ondas irregulares, ¿verdad? Por esa contracción generada por esos múltiples focos ectópicos, ¿sí? Lo importante de la fibrilación auricular y una complicación es que debido a que las aurículas se mantienen contrayendo y contrayendo y contrayendo de forma rápida, la sangre, ¿sí? No va a pasar de las aurículas a los ventrículos de forma adecuada. Entonces, debido a cierta contracción sostenida aquí a cada rato de las aurículas, se pueden formar coágulos. Vean aquí cómo se está formando un coágulo,
Y ese coágulo tiene la característica de que puede viajar al ventrículo e irse hacia la circulación sistémica a través de la aorta. Y puede irse a distintas áreas del cuerpo, riñón, cerebro, sistema gastrointestinal, ¿verdad? Y producir un bloqueo del flujo sanguíneo. Entonces, eso es lo delicado con la fibrilación auricular, ¿verdad? Que pueden formar trombos, ¿verdad? Pueden formar coágulos de sangre que van a viajar a distintas partes del cuerpo y provocar un bloqueo de la circulación. ¿Sí? ¿Quedó clara la fibrilación auricular? Sí, Sí, doctora. doctora. A estas ondas irregulares que vemos, que no son distinguibles, no podemos asegurar si son ondas P, se le van a llamar básicamente ondas F, ¿verdad? Porque son ondas de fibrilación, ¿sí? Entonces recuérdense, en fibrilación auricular básicamente no tenemos ondas P distinguibles, se observan ondas F irregulares, ¿verdad? Pequeñas, e intervalos RR irregulares, ¿ok? Vamos ahora con el segundo grupo, con el tercer grupo que nos va a presentar fibrilación ventricular y flóter. Ahorita le comparto pantalla, doctora. Dale. Doctora, Dime. ¿será que ese video no lo podría compartir? Sí, mira, tengo los links de todos los videos. Entonces yo se los paso por aquí, ¿oyeron? Gracias, doctora. Están bonitos, ¿verdad? Sí, más ilustrativos. Sí, es que es más fácil así entender, creo yo. Pero sí, yo se los voy a mandar aprovechando ahorita de una vez. Gracias, Igual doctora. el canal, ese canal de YouTube es muy bueno. Es muy ilustrativo. Se llama Alila. Les voy a escribir el nombre. Tiene de todo, tiene fisio, tiene... Miren, siento yo que se queda un poco corto en algunas cosas, pero algunas cosas sí las explica bastante bien. Muchas gracias, doctora. Entonces, empezando con los temas de nuestro grupo, nos tocó fibrilación ventricular y flutter auricular. Siguiente, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, la fibrilación auricular hace referencia a una despolarización ventricular caótica y descoordinada. De hecho, su sinónimo es paro cardíaco clínico. Respecto a cómo es que se produce este fenómeno. Básicamente es debido a que el tejido de los ventrículos es heterogéneo. Esto significa que diversos puntos en los ventrículos se despolarizan y cada uno intenta mandar una señal al corazón para que éste lata. Es decir, cada uno intenta asumir el rol de marcapaso. Esto puede ser provocado o exacerbado por ciertos medicamentos, por drogas ilícitas, especialmente la fetanmetamina y cocaína, desequilibrios electrolíticos e isquemia ventricular, ¿no? Que puede provocar tejido cicatrizante que no conduce. Esto hace que los ventrículos únicamente tiemblen en lugar de contraerse y que el corazón, por lo tanto, bombee poca sangre o incluso ninguna al resto del cuerpo. Asimismo, debido a que distintos puntos de los ventrículos están despolarizándose continuamente y de una forma descoordinada, existen ondas de reentrada, que son ondas producidas por los mismos ventrículos que los vuelven a estimular y esto solo empeora y continúa el ciclo de despolarizaciones descoordinadas. Siguiente, por favor. Entonces, entre los principales hallazgos del electrocardiograma es que se va a caracterizar por tener ondulaciones irregulares de amplitud y de contornos variables, por lo que no pueden distinguirse el complejo, QRS, ST y las ondas T. Ahí puede verse en la imagen de la derecha cómo sería el electrocardiograma normal
cómo se encuentra cuando hay fibrilación ventricular. Dentro de los datos ventricular, pues se da después de un ataque cardíaco o también por problemas por cicatrices del tejido muscular cardíaco después de que se ha dado el ataque. Gracias. Bueno, sobre el flora auricular, pues esta es una arritmia que se origina en la aurícula derecha por un mecanismo de reentrada alrededor de la válvula tricúspide, en la que el istmo vacotricuspideo forma parte del circuito de la arritmia. Parte de los hallazgos que podemos tener en el electrocardiograma es que pues tiene un patrón característico de derivaciones 2 y 3, y también se puede ver involucrada ABF, que pues es llamado o se identifica como dientes de sierra. Esto pues es una ondulación compleja con un segmento que es lentamente descendente, seguido de una deflexión negativa que cambia rápidamente a positiva para enlazar el ciclo siguiente. Ahora sí, ¿qué sucede en el sistema de conducción? Bueno, pues las aurículas se van a despolarizar a una frecuencia de 250 a 350 latidos por minuto, ya que el nódulo auriculoventricular no suele poder conducir los impulsos a esta frecuencia. En general, la mitad de los impulsos atraviesa este nódulo, lo que produce una frecuencia ventricular regular de 150 latidos por minuto. En el flúor típico antihorario, o sea que va contra las manecillas del reloj, el estímulo asciende por el septo interauricular hasta el techo de la aurícula derecha. Luego desciende por la cara anterolateral y completa el circuito pasando entre la válvula tricúspide y la vena cava inferior, llegando al septo nuevamente. Y algunos datos importantes de esta patología es que se puede formar trombos auriculares con probabilidad de embolizar. Y el flúor atípico, ¿sí? Que es una variación del flúor, se relaciona con cicatrices de cirugías previas o por ablaciones de fibrilación. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias. Ok, gracias chicos. Bueno, entonces vamos ahora con fibrilación ventricular y flutter. Realmente sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces realmente la fibrilación ventricular, pues al igual que la fibrilación auricular, trata de que en el ventrículo hay muchos sitios ectópicos, ¿verdad? Ajenos al nodo SA, ¿verdad? Y al nodo AB, de donde pues podrían generarse potenciales de acción. Entonces hay múltiples sitios ectópicos donde se generan impulsos eléctricos. Entonces, al mismo tiempo. Entonces, vean cómo esos ventrículos, ¿verdad? Se contraen a cada rato y de forma rápida. Esas contracciones son rápidas, pero no son eficientes, porque no son suficientes para que el corazón bombee de forma adecuada la sangre hacia el resto del cuerpo. Entonces, básicamente, lo que va a reflejar el EKG, ¿sí? de esta fibrilación ventricular, básicamente, es que va a generar ondas, ¿verdad? Irregulares, donde no se va a identificar ondas P, no se va a identificar complejos QRS ni ondas T, ¿verdad? Por esa contracción irregular originada por esos múltiples focos ectópicos que surgen en los ventrículos, ¿sí? Entonces la sangre no va a ser bombeada adecuadamente hacia el resto del cuerpo y pues eso pues trae mucha complicación al paciente, ¿verdad? Porque le genera disminución del gasto cardíaco, ¿verdad? De la fracción de eyección. Entonces,
el cuerpo pues no va a tener la suficiente sangre necesaria para mantenerse, ¿verdad? Mantener sus funciones vitales. Entonces, eso es lo que tienen que saber de fibrilación ventricular. Básicamente, en el ventrículo se van a originar distintos focos ectópicos que van a producir impulsos eléctricos al mismo tiempo y se va a producir una contracción rápida, ¿sí?, de los ventrículos que va a provocar que la sangre no sea bombeada adecuadamente. ¿Y cómo se va a observar? Distintas ondas que ni siquiera se distingue si son ondas T, P o complejos QRS, ¿verdad? Creo que de todos las anormalidades en el electrocardiograma que vamos a ver hoy, este es el más simple o fácil de identificar, porque solo ustedes ven estas ondas que son irregulares, que no hay ni complejos QRS, ya pueden darse cuenta ustedes que es fibrilación ventricular, ¿sí? ¿Dudas con la fibrilación ventricular? Todo bien, doctora, gracias. Vamos ahora con el flóter auricular. El flóter auricular puede confundirse un poco con la fibrilación auricular, pero la principal diferencia es que únicamente hay un foco ectópico, ¿verdad? Que origina otro impulso eléctrico, ¿verdad? En las aurículas, además del nodo SA, ¿verdad? Pero sí hay un paso de este impulso eléctrico a través del nodo AB, ¿verdad? La diferencia con la fibrilación auricular es que una es esa, ¿verdad? De que en la fibrilación hay múltiples focos ectópicos al mismo tiempo. En el flóter solo hay un foco, ¿sí? Ectópico, que genera impulsos eléctricos. Y la otra es que en el EKG vamos a ver, en fibrilación mirábamos intervalos RR irregulares. Aquí en el flóter auricular vamos a ver intervalos RR, miren, regulares, ¿verdad? ¿Por qué regulares? Porque como hay menos cantidad de focos ectópicos que producen impulsos eléctricos, ¿verdad? Es pues más probable de que ese paso del impulso eléctrico por el nodo AB pues sea un poco más constante y cada cierto tiempo, ¿verdad? En comparación a la fibrilación auricular. Otra cosa importante es que si ustedes pues observan en la fibrilación auricular, hay ondas en medio de los complejos QRS que son de distintos tamaños, ¿verdad? De distintos tamaños, de distintas formas, y eso es porque hay distintos focos ectópicos al mismo tiempo. Ahora, en la fibrilación auricular, vamos a ver entre cada complejo entre complejos QRS, vamos a ver ondas que generalmente tienen la misma forma, que tienen forma de diente de perro, ¿verdad? Entonces, estas ondas básicamente van a ser similares, van a ser de igual forma. ¿Por qué? Porque solo hay un foco ectópico que se está originando en las aurículas, ¿sí? Entonces, eso es lo importante que tienen que saber con respecto al flóter auricular, ¿sí? Entonces, la conducción igual está intacta, ¿verdad? Sí hay paso del impulso a través del nodo B y hacia los ventrículos, solo que hay un foco ectópico extra, ¿verdad? Que me va a originar, pues, estas ondas iguales, ¿verdad? Que tienen forma de diente perro. ¿Quedó claro la diferencia entre flóter y fibrilación auricular? Sí, doctora. Ok. Entonces, vamos ahora con el último grupo que va a hablar sobre Parkinson-White y infarto. Michi, creo que tenés apagado tu micro. Ya pueden ver mi pantalla. Ya se ve. Gracias. Ahorita comienzo. Bueno, nosotros somos el grupo 2 y les vamos a presentar el infarto agudo del miocardio y el síndrome de Wolff-Parkinson-White.
Primero, ¿qué es un infarto agudo al miocardio? El infarto es una oclusión en la irrigación sanguínea del corazón, principalmente es causada por la formación de un trombo en el corazón, el cual impide el paso del flujo sanguíneo. Los hallazgos en el electrocardiograma van a ser un indicador de señal de alarma, va a ser la elevación del segmento ST en las derivaciones B1 a B3, el cual va de la mano con el dolor que dura hasta que se convierte en un patrón de necrosis, y al momento de realizar un electrocardiograma va a quedar registrada dicha elevación. Aquí teníamos el sistema de conducción normal. Luego tenemos que es una arritmia. Una arritmia es un ritmo cardíaco anormal que se clasifica según su causa. La primera va a ser la difusión en el impulso cardíaco, que va a ser en las aurículas o en los ventrículos, y la segunda también por su velocidad. La frecuencia cardíaca normal va a ser de 60 a 100 latidos por minuto, taquicardia mayor a 100 latidos por minuto y bradicardia va a ser menor a 60 latidos por minuto. Un ejemplo de taquicardia auricular va a ser el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bueno, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es una anormalidad congénita cardíaca que surge ante la presencia de un haz anómalo. Este se le llama como haz de Kent porque produce una conducción anormal para conducir el impulso nervioso desde las aurículas hacia los ventrículos. Prácticamente hay una ruta extra en el corazón que lleva periodos de frecuencia cardíaca rápida como consecuencia de los impulsos nerviosos generados por una parte de la aurícula conocida como el nodo sinusal. Y este síndrome es causado por un gen anormal en el cromosoma 7. Este se puede diagnosticar por electrocardiograma y por análisis electrofisiológico. Siguiente, por favor. Ok. En este síndrome, una vía eléctrica adicional conecta las aurículas y los ventrículos, lo que permite que los impulsos eléctricos pasen por el nódulo auroventricular. Y este desvío activa los ventrículos muy rápido. La vía adicional también puede transmitir impulsos eléctricos desde los ventrículos hacia las aurículas, y eso interrumpe el movimiento coordinado desde las señales eléctricas a través del corazón, lo que va a provocar cambios en el ritmo cardíaco. Los hallazgos en el electrocardiograma va a ser que, como en el estímulo se inicia en el nodo sinusal, la onda P va a ser normal, pero en la preexcitación los ventrículos se despolarizan desde el haz de His y la vía accesoria, y la despolarización por la vía accesoria ocurre antes, por lo que el intervalo PR se va a acortar y aparece una onda delta al inicio del complejo QRS, provocando un ensanchamiento del mismo. Y cuando hay un grado de alto de preexcitación, conduce más, es decir, que se conduce más por la vía accesoria que por el sistema de conducción, y el QRS toma la forma de bloqueo de la rama, como ya vimos, siendo más ancho y apareciendo también alteraciones del ST y ondas T negativas. Y eso es. Muchísimas gracias. Siguiente. Ok, gracias. Gracias, chicas. Bueno, vamos con las últimas dos enfermedades. De verdad es que el infarto agudo del miocardio hay mucho que hablar, hay muchos... el infarto agudo del miocardio es un mundo, ¿verdad? Pero solo me voy a enfocar más que todo en los hallazgos más importantes en el EKG y en dos tipos, pues, de infarto que hay. Entonces, un infarto agudo del miocardio básicamente es una lesión que se produce a nivel de las células miocárdicas, ¿verdad? ¿Por qué se va a producir esta lesión? Porque hubo algo que evitó, ¿verdad?, que la sangre llegara a una parte del tejido miocárdico. Causas, puede ser que haya una estenosis, es decir, una disminución del lumen de alguna arteria, que es una arteria que esté bloqueada por algún ateroma, algún coágulo, ¿verdad? Hay algo que provoca un bloqueo en el flujo sanguíneo, ¿verdad?, a cierta parte del tejido miocárdico, que provoca que no llegue oxígeno. Recuérdense que la sangre lleva oxígeno y si pues no pasa sangre, no hay oxígeno. El cuerpo vive de oxígeno, los tejidos viven de oxígeno, ¿sí? Entonces, si a una parte del tejido miocárdico no le llega
suficiente sangre, suficiente cantidad de oxígeno, sufre algo que se llama isquemia, ¿verdad? La isquemia es básicamente ausencia de oxígeno. Cuando el paciente pasa mucho tiempo con esa isquemia, es decir, con ese bloqueo o con ese bloqueo al paso de sangre a través de a cierta área del corazón, ya se produce una lesión, ¿verdad? Y es aquí, pues, donde se le llama infarto agudo del miocardio, donde ya hay una lesión de las células miocárdicas, ¿verdad? Y si esta lesión no es tratada, pues puede llegar a que el tejido miocárdico al final se muera y esa parte del corazón que se lesionó deje de funcionar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, eso es infarto agudo del miocardio, una lesión en el miocardio por una isquemia, falta de oxígeno prolongada, ¿verdad? Que al final, si no es tratada esta lesión, puede llevar a necrosis, es decir, a muerte de las células miocárdicas y por lo tanto el corazón ya no vuelve a ser el mismo, ¿verdad? Ya no vuelve a trabajar de la misma forma. Por eso hay personas que tienen infartos muy extensos, muy grandes, muy severos, que llega un punto donde fallecen, ¿verdad? Porque ya el corazón pues ya no puede hacer el mismo trabajo luego de que ya se sufrió una necrosis, ¿verdad? Ya se puede llegar a una lesión que es irreversible, ¿verdad? Yo no puedo revertir una necrosis, una muerte celular. En cambio, una isquemia, yo sí puedo revertirla, ¿verdad? Porque todavía no se ha producido ninguna lesión en específico. Entonces, hay dos tipos de infarto principales, el infarto con elevación del ST y el infarto sin elevación del ST, ¿sí? Entonces, como su nombre lo dice, el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST se caracteriza porque generalmente no va a haber elevación del segmento ST. Y el infarto con elevación del segmento ST, como su nombre lo dice, sí vamos a tener una elevación de ese segmento, ¿verdad? La característica del infarto agudo del miocardio, es decir, cuando tenemos una lesión en el miocardio, es que las células miocárdicas liberan ciertos biomarcadores, por ejemplo, las troponinas, ¿verdad? Que son moléculas que están dentro de las células miocárdicas y cuando hay una lesión en el miocardio se liberan. Entonces, en ambos tipos de infartos vamos a tener liberación de estos biomarcadores que simplemente nos están indicando que hay una lesión a nivel miocárdico. Entonces, en lo que nos vamos a fijar principalmente en estos infartos es en el segmento ST, que es esto, ¿verdad? Recuérdense que un segmento básicamente es una línea, ¿verdad? Que conecta dos ondas, ¿verdad? En el caso del segmento ST va a conectar la onda S, ¿verdad? Con la onda T, ¿sí? Entonces, importante, en la clínica de estos pacientes es el típico paciente que va a llegar con dolor de pecho. Se dice que es un dolor a nivel retroesternal, un dolor de carácter opresivo, que se puede, opresivo quiere decir como que le estuvieran apachando al paciente, como que alguien estuviera encima del paciente haciéndole presión en el pecho. Eso quiere decir opresivo. A nivel retroesternal, ¿verdad? Por detrás del esternón, que se puede irradiar, se puede ir, ¿verdad? Se puede sentir el dolor incluso hasta la mandíbula e incluso hasta el brazo izquierdo, principalmente. Generalmente es un dolor que va a aparecer, que puede aparecer incluso durante el reposo, ¿sí? Entonces, tiene más o menos una duración de 20 minutos o más, asociado a otras manifestaciones como sudoración, náuseas, dolor epigástrico, ¿verdad? Dificultad para respirar, ¿sí? Y generalmente se dice, ¿verdad? Que el paciente hace el signo clásico de Levine, ¿verdad? Como tiene ese dolor tan opresivo, el paciente empuña su mano y ¿cómo se dice? Se señala, ¿verdad? Con ese puño el pecho, ¿verdad? Entonces, ese es el signo clásico de Levine, ¿verdad? En donde el paciente, pues, con el puño cerrado pone su mano a nivel del esternón, ¿verdad? Ese es un signo clásico que el paciente suele hacer, ¿sí? Debido a tanto dolor. Entonces, en el EKG de estos tipos de infarto, ¿verdad? En el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, puede haber algunas alteraciones específicas en la onda T, ¿verdad? Recordemos que la onda T
nos indica la repolarización ventricular, ¿verdad? ¿Y qué anormalidades en las ondas T podemos ver? Podemos ver ondas T hiperagudas, aplanadas o invertidas, ¿verdad? Entonces, estas son las ondas T, vean, aplanadas, invertidas y acumulada también se le llama, que es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, estas son algunas variaciones que se pueden ver en las ondas T, específicamente en el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, ¿sí? Entonces, también podemos ver una pequeña elevación del segmento ST, pero va a ser una elevación del segmento ST menor de 20 segundos, ¿sí? O también podemos ver una depresión de este segmento ST. Entonces, que se les quede. En un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, en el EKG vamos a encontrar ondas T. Pueden ser aplanadas, hiperagudas o invertidas. Podemos encontrar una elevación parcial del segmento ST, pero menor de 20 segundos. O podemos encontrar una depresión, ¿verdad?, de ese segmento ST. El infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST tiene la característica de que es un infarto donde únicamente se afecta una capa, ¿verdad? Una capa del tejido cardíaco, ¿verdad? Porque hay infartos que pueden ser transmurales, es decir, pueden afectar todas las capas, ¿verdad? Pueden afectar endocardio, miocardio y epicardio, ¿sí? Que ese es el caso de los infartos con elevación del segmento ST, en donde todas las capas del corazón se ven afectadas. En cambio, en el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, se ve afectada generalmente una capa, ¿verdad? Pero no las tres capas, ¿sí? Y en infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, como su nombre lo dice, en el EKG vamos a ver una elevación del segmento ST en dos o más derivaciones, ¿sí? Y recuérdense que ¿verdad? Ya lo hace diagnóstico de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, es decir, un infarto de tipo transmural que afecta todas las capas del corazón, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, ¿sí?, que en un infarto sin elevación del ST podemos tener una depresión del ST, ¿sí? Podemos también tener una inversión de la onda T, aplanadas o ondas T hiperagudas. Y en los infartos agudos del miocardio con elevación del ST, vamos a ver, miren, que el ST está elevado, ¿sí? Entonces, este es un infarto sin elevación del segmento ST. ¿Por qué? Porque tenemos una depresión de el segmento ST, ¿verdad? Entonces, este es un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Recuérdense, sin elevación del segmento ST hay depresión del ST o elevación del ST, pero menor de 20 minutos. Y tenemos ondas T afectadas, aplanadas, hiperagudas o invertidas, ¿sí? Y este es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Vean cómo ese es el complejo QRS, ¿verdad? La onda Q, la onda R y la onda S. Pero vean cómo se eleva el segmento ST, ¿verdad? ¿Sí? Esto es indicativo de que el paciente tuvo un infarto de tipo transmural, es decir, que afectó todas las capas del corazón, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, yo simplemente cuando miro una onda en forma de M, yo ya sé que es un IAM con elevación del segmento ST, es un infarto transmural que afectó todas las capas del corazón, ¿sí? Solo vean que tiene la forma de M y ya saben que es con elevación del ST, ¿sí? Con con infarto. No, doctora. Ok. Vamos ahora con síndrome de Wolff-Parkinson-White. El síndrome de Wolff-Parkinson-White
tiene la característica de que hay como una vía de reentrada extra, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿qué va a suceder? Vamos a ver aquí, esperen. Normalmente, ¿verdad? El impulso eléctrico se va a originar, ¿verdad? En el nodo SA, ¿sí? El impulso eléctrico, vean, se origina en el nodo SA, ¿verdad? Y llega a los ventrículos, pero como hay una conexión extra entre aurícula y ventrículo, ¿verdad? Generalmente puede ser del lado izquierdo, ¿verdad? Esa conexión. Entonces lo que va a pasar es que cuando el impulso eléctrico llegue a las cámaras ventriculares, específicamente la cámara izquierda, se va a topar con este circuito de reentrada. Se llama un circuito de reentrada porque es un circuito que va a permitir que el impulso eléctrico que va a pasar por este ventrículo izquierdo pase de nuevo a la aurícula, ¿verdad? Y al pasar de nuevo a la aurícula, viene y vuelve a entrar al nodo auriculoventricular, ¿sí? Entonces, vamos a estar, el ventrículo va a estar, este ventrículo va a estar recibiendo impulso eléctrico del nodo SA y luego del nodo AB, y además de este circuito de reentrada hacia el nodo AB, ¿verdad? Entonces, básicamente, como que este circuito de reentrada se va a apresurar más y se va a adelantar más, ¿verdad? En comparación al impulso eléctrico que va a venir del nodo SA, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Ese adelanto, ¿verdad? Esa reentrada, este impulso eléctrico que viene del ventrículo izquierdo y va a pasar la aurícula y va a llegar al nodo sinusal, provoca que los ventrículos vuelvan a contraerse de forma rápida, ¿verdad? Porque esto va a ser mucho más rápido que el impulso eléctrico que se va a generar aquí, en el nodo sinusal. Entonces, por eso es que vemos un intervalo PR corto, ¿verdad? Menor de 120 milisegundos, ¿verdad? Entonces, es un intervalo PR corto, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar. Entonces, espérenme que quiero ver aquí. Bueno, vamos a ver. Entonces, generalmente no da síntomas, ¿verdad? Generalmente esta enfermedad se descubre de forma espontánea. Entonces, vean cómo viaja el impulso, llega por la vía de entrada y luego, pues, este impulso puede volver a entrar al nodo SA, ¿verdad? Y volver a generar contracción. Entonces, este circuito de reentrada va a producir una contracción o un paso de impulso eléctrico por los ventrículos mucho más adelantada que el impulso eléctrico que se origina en el nodo SA. Entonces, por eso vamos a tener un intervalo PR, pues mucho más corto, ¿sí? Entonces, vean, o sea, la prolongación del intervalo PR va a ser, perdón, el acortamiento, mejor dicho, del intervalo PR va a ser menor de 0.12 segundos, ¿verdad? Eso va a equivaler más o menos menor a 3 cuadritos pequeños, ¿verdad? Más o menos, menor a 3 cuadros pequeños, ¿sí? Entonces, porque si cada cuadrito pequeño vale 0.04 segundos y ustedes lo multiplican por 3, eso me va a dar 0.12, ¿sí? Entonces, el intervalo PR acortado en Wolff, Parkinson, White va a tener una duración más o menos en cuadritos menor de 3 cuadritos, ¿verdad? Entonces, cuadritos pequeños o menor de 0.12 segundos. Entonces, aquí se ve, ¿verdad? Cabal, el acortamiento del intervalo PR y inmediatamente luego vamos a ver el complejo QRS. Pero la característica del complejo QRS
es que vamos a tener un QRS que es ancho y la presencia de una onda delta, ¿verdad? Que se va a dar justo, ¿verdad? Cuando empiece el complejo QRS, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Que es como un abultamiento, ¿verdad? Cuando inicia más o menos el complejo QRS. Entonces, esa es la característica del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Hay una vía de entrada donde el impulso eléctrico que llegó al ventrículo izquierdo pasa a la aurícula y de nuevo se mete al nodo sinoauricular, ¿verdad? Entonces va a haber una contracción ventricular, sí, va a haber una contracción ventricular más seguida, ¿verdad? Que va a preceder mucho más rápido comparado con el impulso que viene del nodo sinusal, ¿verdad? Entonces por eso vamos a tener un intervalo PR acortado, ¿verdad? Menor de 3 cuadros pequeñitos o menor de 0.12 segundos. Además que vamos a tener ondas delta en los complejos QRS y complejos QRS que son anchos, ¿sí? ¿Dudas con infarto y síndrome de Wolff-Parkinson-White, chicos? Yo creo que no, doctora, todo bien.